El desarrollo de videojuegos es el proceso de creación de un videojuego, desde el concepto inicial hasta el videojuego en su versión final. Es una actividad multidisciplinaria que involucra profesionales desde la programación, diseño gráfico, animación, sonido, música, actuación, entre otros. Pero para entender el estado actual de la industria de desarrollo de videojuegos es vital entender los procesos que se llevan a cabo para que sea posible disfrutar de batallas épicas y aventuras a través de lugares mágicos que sumergen al jugador en una experiencia inolvidable. Además, mucho cerebro y pasión son necesarios para desarrollar los más increíbles y divertidos juegos del video para móviles. Y no hay quien lo haga mejor que Dinomotion Studios, una marca netamente colombiana que no le tiene miedo a romper esquemas. Mi nombre es Polman Daniel Zárate Osorio. Yo soy tecnólogo simplemente, tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información. Soy de Honda, Tolima, un pueblo de 40.000 habitantes. A los 20 años empecé a trabajar como instructor, profesor del SENA del Tolima, SENA Industria de la Construcción. Como tecnólogo allá me dieron la oportunidad de ser profesor y ahí duré 6 años siendo profesor del SENA y allí formé a varios estudiantes en desarrollo de videojuegos. Soy desarrollador de videojuegos por experiencia. Llevo 13 años en la industria y tengo una especialización tecnológica en comercio electrónico. Para mí los videojuegos es una forma de vivir varias vidas, es una forma de tener oportunidades que quizás en la vida real no podemos hacer, ¿no? En un videojuego tú puedes volar, puedes teletransportarte y puedes ser creativo en su máxima expresión. Según la IGDA, la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, capítulo Colombia, ellos hicieron un estudio donde en el momento hay más de 80 empresas que desarrollan videojuegos. Es más o menos el estudio que hay, pero te puedo asegurar que esa cifra multiplicada por 10 muy seguramente puede haber esa cantidad de empresas. Lo que pasa es que quizás todavía están de una manera informal, pero las que ellos hacen allí el seguimiento es de manera formal. Colombia somos un país muy creativo, ¿no? A veces los mismos colombianos nos burlamos de las famosas colombianadas que hacemos, pero precisamente esas colombianadas es el punto de creatividad que llama la atención al mercado internacional. El problema de Colombia es que si no hemos aprendido y en las épocas anteriores, cuando fuimos descubiertos o invadidos, nos mostraron un espejo y nosotros entregamos el oro. Aún pasa eso, aún nosotros tenemos mucha creatividad y nos dejamos llevar queriendo ser empleados cuando podemos ser empleadores, cuando podemos crear industria desde acá mismo. A los que puedan escuchar, la invitación es que creemos industria todos, que todos la podamos construir para que esta industria pues siga siendo más atractiva. Los colombianos somos muy creativos, entidades gubernamentales lo están haciendo, están creyendo en nosotros y, y lo estamos haciendo. Vale, mira que la profesión de desarrollo de videojuegos es algo tan bonito que nos lleva directamente al análisis cerebral, ¿no? Tenemos el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, que nos habla de lógica, nos habla de matemáticas, de contabilidad, de números en general. Y tenemos el lado derecho, que es todo el tema de la creatividad. Entonces, los videojuegos tienen estas dos, o sea, nos llevan a utilizar en su totalidad eh, partes del cerebro, no podemos decir que todo el porcentaje, pero sí coge algo de ambas partes. Básicamente, los videojuegos se necesitan carreras desde lo creativo hasta lo lógico. Entonces acá tenemos que hacer que nuestro personaje se vea bonito, entonces necesitamos un diseñador gráfico, necesitamos un ilustrador, pero a veces vamos un poco más allá, porque si tú vas a contar una historia de los años 1800, pues necesitamos un investigador para que nos diga cómo se comportaban en esa época, cómo se vestían en esa época. Entonces, si sabemos cómo se vestían y necesitamos representarla, entonces necesitamos a alguien de confección para que nos ayuden a diseñar esos trajes que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, alguien de lenguaje, alguien lector de guiones, escritor. Entonces empieza a ser una carrera que en realidad tienen transversalidad todas las demás carreras. Entonces, si yo te respondo así en sencillo, te puedo decir, no, necesitamos un programador, un diseñador gráfico y alguien comercial, alguien que venda, y listo. Pero en realidad va mucho más allá. Acá todas las carreras son bienvenidas. En algún momento tienen transversalidad, ¿sí? Entonces, por eso es una oportunidad y es bonito hacer videojuegos.
Bueno, básicamente para producir un videojuego uno debe tener claro el workflow o el pipeline o pipeline que se le conoce como tal, y es la preproducción, producción y postproducción. En otras palabras más coloquiales, el antes, durante y el después. En el antes uno, para desarrollar un videojuego, necesita construir una historia, ¿sí? Un argumento, un guión, básicamente de lo que va a ser. Entonces, básicamente, básicamente es eso, va a construir una historia, entonces la deja plasmada por medio de un guión literario, un guión técnico, un storyboard. Luego de eso pasan a una animática, a una versión en video a partir de dibujos donde se va construyendo como tal. Luego de eso pasa a la producción y la producción pasa por modelado, texturizado, rigging y animación y programación. Básicamente el modelado es el arte de coger, si lo llevamos a la vida real, es como coger plastilina y empezarle a dar forma, modelado 3D, pero esta vez lo hacen en un computador. Texturizado es coger esa plastilina y empezarle a dar color, empezarle a dar textura, analizar cómo se ve un jean y cómo lo vamos a interpretar, cómo se ve una camisa, cómo se ve la textura de una flor y representarlo gráficamente. Luego de eso pasamos al rigging, que es el arte de colocarle huesos a ese personaje que estamos diseñando. Si llevamos esta práctica a lo real, no sé si ustedes alguna vez cuando pequeños crearon un muñequito de plastilina y a este le metieron un alambre por dentro para que generara articulaciones y poderlo uno parar. Entonces, eh, básicamente es eso. Eh, en esa parte sería como representarlo de esa forma. Eh, Eso hasta ahí. Y luego pasas a animación, que suena un poco feo lo que voy a decir, pero es el arte de dar vida, es darle que el personaje se pueda mover, que pueda generar una transición, de que pueda desplazarse. Es básicamente eso lo que sucede en animación. Y luego pasamos a un tema que también es efectos visuales, eh, para representar cómo se va a ver cómo se ve en la vida real el agua y cómo nosotros la vamos a interpretar gráficamente, o el pasto, o la lluvia, o el humo. Básicamente es esos comportamientos físicos, representarlos a partir de los gráficos directamente pues en un computador. Y luego sí pasaríamos a la programación, y es darle funcionalidad a todo lo anterior nombrado. Es decir, ¿qué pasa cuando yo muevo la tecla hacia adelante? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo muevo la flecha hacia adelante? Entonces mi personaje se debe mover hacia adelante. Entonces eso, en otras palabras más técnicas, lo que está haciendo internamente el programa es que mi personaje se está moviendo 10 unidades hacia adelante, porque yo lo configuré así en programación, que se moviera 10 unidades hacia adelante sobre el eje Y, un ejemplo. Entonces él se va a mover sobre el eje Y 10 unidades. Pero también yo le digo a mi lenguaje de programación que cuando eso suceda, también me produzca una animación que está grabada desde el fotograma 1 hasta el fotograma 30, que esa animación que tengo grabada es el ciclo de caminado que hace que el personaje estuviera como caminando. Entonces, cuando tú combinas la animación de mover las piernas y el desplazamiento, pues da una sensación de que está caminando sobre el escenario. Entonces eso nos responde a que estamos dándole funcionalidad y estamos combinando lo anterior. Entonces básicamente la programación es eso. Y luego empieza la postproducción, que nos lleva a un tema de corrección, de testeo, de incorporación de todos los escenarios, de limpiar código, de limpiar modelos. Y básicamente es un tema de testeo, de prueba y error, y corrigiendo constantemente. Luego ya viene la integración de los sonidos, la integración con el menú, archivo, exportar, y sale nuestro videojuego en versión beta o en versión alfa. Ya si es una versión alfa, quiere decir básicamente que es un videojuego que tiene un 70% de funcionalidad y un 30% de gráficos. Y si estamos hablando ya de un beta, es un videojuego que los gráficos ya están al 100, pero en funcionalidad todavía le falta. Si es una versión Gold, que es ya la versión que se saca comercialmente, pues es una versión que está a 100 y 100, pero todavía puede estar en pruebas, ¿sí? Puede tener errores que son los que normalmente encontramos en el mercado. Entonces, básicamente eso es como algo de hacer videojuegos.
En este negocio de los videojuegos, porque al fin y al cabo se vuelve un negocio, eh, básicamente es lo siguiente. En los negocios hay una palabra prohibida que es el famoso depende. Cuando le dicen, oye, ¿tú cuánto cobras por tal? Depende. Cuando tú respondes eso, dices, no, acá esta gente tiene inexperiencia. Pero imagínate que en los videojuegos, si él depende, coge mucho poder. Porque hacer un videojuego como, no sé, un Pac-Man, que tiene su trabajo, claro, no es lo mismo que hacer un Halo, ¿sí? Entonces, compararlos es muy difícil porque pues el Pac-Man lo pueden hacer en una semana, perdón, en un mes, 4 personas o una persona en un mes, seguramente saca un Pac-Man muy bien, pero un Halo tuvieron que necesitar más de 1.000 personas y durar 3 años para desarrollarlo y tener cerca de 150 millones de dólares para desarrollarlo. Entonces, AECAL depende si tiene mucho que ver. Si yo lo llevo a mi realidad, a nuestros videojuegos, nosotros con el Mohan Guardián de las Aguas duramos 6 meses en sacar, pero tenemos un videojuego que se llama Capitán Inversión, en ese duramos nosotros un mes para sacarlo. Entonces, si la palabra depende porque pues el Mohan tiene 10 niveles, Capitán Inversión tiene uno, ¿sí? Entonces, eso depende mucho. Pero los estándares están entre que 3 4 meses puedes sacar un videojuego de 1 a 3 niveles, y si ya quieres algo de 10 niveles, pues está entre 6 y un año para poder sacar un videojuego de niveles. Y estamos hablando de gráficos 2.5D, una mezcla entre 3D y 2D, videojuegos tipo plataforma. Si ya hablamos de un videojuego RPG, pues ya genera más tiempo, o online ya genera más tiempo. Entonces, un videojuego a un mal videojuego, en realidad es una pregunta bastante interesante, pero la respuesta se va más a que un videojuego, desde que tenga los 3 parámetros principales, lo hacen bueno. ¿Y qué son? Objetivo, obstáculo y recompensa. El objetivo, que tú identifiques qué es lo que debes hacer, que debes lograr algo, ¿sí? Un obstáculo que para lograrlo hay que pasar unas dificultades y una recompensa al final, ¿cierto? Objetivo, obstáculo y recompensa. Desde que eso esté claro, es un buen videojuego. El momento más difícil, yo diría, todo el videojuego tiene su red. No podemos decir que un videojuego es fácil de hacer, ¿sí? O sea, porque es que el videojuego no es repetitivo, o sea, uno sabe que debe modelar, texturizar, guiar, animar, programar, etcétera, pero todo se hace diferente, ¿no? No es lo mismo que de pronto modelar un ninja a modelar, no sé, un personaje, un humano sencillo, o dibujar un monstruo, o hacerlo en 3D, o animarlo, ¿no? No es lo mismo hacer una animación de una pelota brincando a hacer la animación de un ninja peleando. Entonces, cada videojuego tiene su propio reto, su propio obstáculo. Mira que hacer un videojuego ya viene gamificado, ya uno tiene su propio obstáculos y su propia recompensa al final. Para finalizar, espero que los oyentes entiendan la gran importancia que tienen los juegos y en especial el contexto actual, que los entiendan como una herramienta poderosa que ayuda a moldear el intelecto humano y la sociedad moderna, capaz de generar fuertes sentimientos y emociones en los jugadores.